aquí con la obstetra Carmen Medina. Somos de la Universidad Privada del Norte y estamos aquí con ella para hacer unas cuantas preguntas porque ha sido elegida como nuestra obstetra exitosa. Muy buenos días. Hola, bueno, como decías, mi nombre es Carmen Medina, soy obstetra. Les agradezco más bien a ustedes por haberme elegido. De repente no lo merezco, pero bueno, acá estoy para ayudar. Ok, muchas gracias. La primera pregunta sería, ¿cómo usted descubrió su vocación y si tuvo el apoyo de sus padres? En realidad, para descubrir mi vocación, más que la descubrí, yo creo que yo desde muy niña sentí que yo estaba hecho para esto, ¿no? Aproximadamente tenía 7 años, yo soy de Chimbote, en el lugar donde yo vivía, los partos eran domiciliarios, ¿no? Eran atendidos, sí, por una obstetriz en ese tiempo que se le llamaba, la señora Julia, iba a las casas y atendía los partos, ¿no? Y estando yo muy niña, como te decía, 7, 8 años más o menos, en la casa de unos tíos, una tía iba a tener su bebé. No sé si hasta ahora, pero en esa época nosotros nos decían que los bebés venían por la ventana, la cigüeña los traía por la ventana. Entonces yo creía en eso, ¿no? Yo creía en eso y cuando yo sabía que esta tía iba a tener su bebé, yo esperaba que el bebé venga por la ventana, ¿no? Tanto fue mi inquietud, de repente los deseos de ver a ese bebé, que yo ingresé a la habitación donde mi tía estaba teniendo las contracciones, los dolores del parto, ¿no? Y nadie se dio cuenta que yo estaba en ese momento. Y nació, o sea, tuve la oportunidad de ver el nacimiento y yo me quedé impresionada de ver que no venía por la ventana. Yo veía la ventana y esperaba que por ahí venga la cigüeña y traiga el bebé, ¿no? Y vi pues que realmente no era por ahí, ¿no? Yo salí ahí no asustada, sino que yo salí así admirada y le decía a mi mamá que no la cigüeña no la traía por la ventana, sino que salía por sus partes de mi tía, ¿no? Y todo el mundo feliz en la casa porque ya había nacido Rocío, que es una prima, hermana mía, y todo el mundo feliz, había mucha alegría porque Rocío ya había nacido, ¿no? Entonces esa alegría se me contagió, ¿no? O sea, de ver que Rocío había nacido bien, y desde muy pequeña, o sea, desde ese tiempo yo decía que yo quería hacer como la señora Julia, que ayudaba a traer a las mamás a los bebés, ¿no? No sabía que se llamaba obstetriz, simplemente lo conocíamos con la señora Julia, la doctora, le decían, pues no hay en Chimbote, ¿no? Y bueno, fueron pasando los años y yo siempre en eso, ¿no? Gracias a Dios que mis padres siempre me apoyaron en lo que yo quería, ¿no? Y ya más adelante, ya cuando yo llegué a la secundaria, cuarto, quinto de secundaria, donde tú tienes que decidir qué es lo que deseas, y yo seguía con la idea de querer ser obstetriz, ¿no? Entonces, lamentablemente, digo, en esa época, ni en Chimbote, donde yo soy, ni en Trujillo, donde es lo más cercano, había la profesión, ¿no? Pero había acá en Lima, ¿no? Acá en Lima, había en San Marcos, en esa época, en San Martín, recién tenía los primeros ciclos de la Facultad de Obstetricia, y tuve el apoyo de mis padres, ¿no? Ellos me dijeron, si tú quieres y es realmente lo que tú deseas, pues tienes que ir a Lima, ¿no? Y así es donde yo pues vengo acá a Lima y postulo a la Universidad de San Martín, donde empiezo a obstetricia, ¿sí? Y sí, tuve el apoyo de mis padres. Ya que si durante el tiempo que usted estaba estudiando de repente ha tenido alguna duda, de repente de cambiar de carrera o algo. Muy bien. Durante el tiempo que yo estaba estudiando, en realidad no tuve ninguna duda. Lo que sí, el hecho de estar lejos de mis padres, pues, de mis padres, mis amistades, ¿no? De en Chimbote, como que por ahí tenía la nostalgia, ¿no? Bueno, de estar tan lejos, pero que dudé en ningún momento, al contrario, conforme fueron avanzando los estudios, al comienzo pues eran estudios generales, ¿no? Dentro de eso era matemáticas, que sí, en el colegio era buena en matemáticas, no me afectó, y las matemáticas, los primeros ciclos, y ustedes van a ser testigos de eso, que no es fuerte. Lengua, que no ha sido muy fuerte en el colegio, entonces ahí sí me costó un poquito, ¿no? Pero después ya empezamos a introducir la obstetricia comunitaria, cursos ya de la carrera, por decir así, que al contrario, yo veía que realmente sí había escogido bien, ¿no? No, en realidad no dudé en ningún momento. Conforme iba avanzando la carrera, al contrario, como te decía, ya empezaban las prácticas y era lo que yo quería, ¿no? O sea, ya, porque a veces cuando tú relacionas obstetricia, no lo relacionas con estar pues haciendo, escribiendo, cosas así, no yendo a atender. Sería, ¿qué es lo que más le enorgullece de ser obstetra? Bueno, en realidad
mi profesión me ha dado y me está dando muchas alegrías, ¿no? Inicialmente, pues yo estudié acá, terminé la carrera y uno de los objetivos que yo me propuse es, pues, apenas termino retornar a Chimbote ahí a ejercer mi carrera, ¿no? Y gracias a Dios que lo cumplí. O sea, el internado lo realicé en Chimbote. No había, como te decía, la universidad que se dé obstetricia ahí en Chimbote. Entonces, obviamente que no había ningún establecimiento de salud tipo eSalud o Minsa que habían internas de obstetricia, ¿no? Pero tuve digamos, la suerte, por decirlo así, o la bendición de que cuando hice el externado, que cuando, no sé ahora cómo es, pero tú terminas tus años de estudios en la universidad, luego en la otra parte es el externado, donde tú vas a hacer la práctica, pero no en un hospital, sino en un centro de salud, ¿no? Y bueno, acá donde yo elegí era lo más cercano, lo hice acá justo muy cerca, en lo que es el Centro de Salud de La Perla, acá en el Callao. Y ahí en ese lugar había una obstetriz, ¿no? La señora Feliciani, que bueno, ella fue mi tutora, por decirlo, ¿no? Y yo le decía pues que yo quería regresar a Chimbote a trabajar, ¿no? Y ella me comentó de que ella tenía una amiga en Chimbote, que era obstetriz, y que si quería le hablaba y para ver qué posibilidades tenía de yo regresar allá, ¿no? Y fue así, que hubo esa conexión, esa comunicación y a través de la universidad gestioné la universidad para que yo pueda regresar a Chimbote a hacer mi internado. Y tuve la bendición de hacerlo pues en Esalú, en Chimbote, ¿no? Fui la primera obstetriz que hacía internado allá y aperturé, porque después que yo vinieron de San Marcos, vinieron de otras universidades a hacer internado, ¿no? Pero la verdad que fue la primera interna que hubo en Chimbote de obstetricia, ¿no? Y como primera interna muy querida por todas las colegas, pues no era como que me veían como la chiquita, la que venía recién, ¿no? Entonces recibí mucho apoyo de ellas, ¿no? Y bien, o sea, bien porque había bastantes pacientes y tuve la oportunidad pues, de aprender mucho, ¿no? Eh, Ahí nomás tuve también la oportunidad, la bendición, por decir, de que empecé mi trabajo, ¿no? Ahí terminé mi internado, te dan el bachiller en automático, y ahí ya empecé a trabajar, o sea, ya me contrataron para trabajar, no en salud, sino en un centro en Chimote hay un lugar donde es un instituto materno exclusivamente que se llama Maternidad de María. Así, el nombre Maternidad de María, así como que acá hay Maternidad de Lima, ahí es Maternidad de María. Ahí se atienden a puras gestantes y se atienden puros partos eutóxicos. Y hasta ahora tengo entendido que es a cargo de puras obstetrices, ¿no? Entonces ahí tuve mucho más oportunidad de poder desempeñarme al 100% en la carrera, ¿no? Hacía la parte de control prenatal, hacía psicoprofilaxis, atención del parto, en partos eutóxicos, partos podálicos, en gemelar, o sea, todo lo que ustedes van a aprender que te podemos hacer, todo lo puse en práctica y apenas salí de la universidad, ¿no? La verdad que fue muy enriquecedor ese primer trabajo que tuve, ¿no? Y sí, o sea, bien, la verdad que conforme iba avanzando el tiempo, iba teniendo la certeza de que sí había escogido bien y que sí me gustaba lo que hacía y era muy gratificante, ¿no? El hecho de que tú veas a una paciente que sale bien, que le sigues el embarazo, le haces la psicoprofilaxis, finalmente sale un parto vaginal, que ella y su bebé están bien. Entonces, eso es lo gratificante de nuestra profesión, ¿no? De saber de que tú has servido a alguien, de que tú has sido un instrumento para que ese bebé esté en buenas condiciones. Y la verdad que sí, pues Chimbote no es muy grande, una ciudad no muy grande. Iba por el centro, por decir, y por ahí nos reconocían las señoras, ¿no? Las pacientes, ¿no? Ah, señorita, bueno, ella es bastante joven, yo pues ya se imaginan, recién salí de la universidad, hace ya casi 30 años. Señorita, usted me ayudó, que no sé qué, y mi papá y mi mamá orgullosísimos, pues que su hija ya, ¿no? Y así, ¿no? No era reconocida a veces en el mercado, por donde tú ibas, porque las personas la atendían, las había atendido, ¿no? Y bueno, experiencias como esas muchas, pues, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy bonito. La siguiente pregunta sería, ¿cuál cree que han sido los obstáculos más difíciles de su carrera y cómo usted los superó? A ver,
Los obstáculos más difíciles de mi carrera sí se me dio justamente a los 2 años de haber terminado la profesión, ya estando trabajando en Chimbote. Yo ya me había casado, ¿no? Mi esposo vivía acá en Lima, o sea, nosotros, él vivía acá, yo vivía en Chimbote trabajando y no podía tener niños. O sea, era como la ironía de la vida, ¿no? O sea, yo ayudaba a traer bebés y yo no podía tener hijos, ¿no? Y bueno, entré a un tratamiento por infertilidad y un ginecólogo amigo mío en Chimbote me dijo, lo primero que me dijo fue, si tú quieres tener bebés tienes que estar junto con tu esposo. O sea, es bien difícil manejar una infertilidad, tú acá, tu esposo por Lima, ¿no? Entonces, definitivamente si tú quieres tenerlo, tú no, en la vida se trata de objetivos, ¿no? Yo veía que todos mis objetivos los iba cumpliendo. Él estudiar lo que yo quería, terminé, trabajar, volver a Chimbote. El otro era pues casarme, ya me había casado, ¿no? Ya tenía casi 2 años de casada y no podía tener niños. Y uno, además de casar, es un deseo que uno tiene, ¿no? Entonces, eso todavía no está cumplido, ¿no? Y el médico pues me dijo eso, definitivamente, o tu esposo viene o tú te vas. Entonces, bueno, mi esposo trabajaba acá, él todavía no había concluido la universidad, él estaba estudiando, ¿no? Entonces, el que él vaya ya significaba que él no iba a terminar los estudios, ¿no? Definitivamente no tampoco, ¿no? Entonces era más fácil que yo venga. Entonces para mí fue una decisión bien difícil que tomar, ¿no? Porque allá en Chimbote, eso, apenas terminé, como te dije, tuve la bendición de encontrar un trabajo y considero que era un buen trabajo porque era lo que yo quería. Es más, terminando nomás ahí, se formó también la asociación más que la asociación, vendría a ser como el colegio regional de Ancash, algo así, en Chimbote, y estaba formado por muchas obstetrices que laboraban en la maternidad de María. Y yo ahí desde muy jovencita, o sea, yo salida a los 2 años ya era secretaria lo que vendría a ser el Colegio Regional de Ancash, ¿no? Como secretaria. Entonces es como que yo ya sentía que yo estaba, ya no, pues había logrado muchas cosas, ¿no? Aparte de ello, también pasó un año más, en ese interín, se formó allá una facultad de obstetricia de una universidad, a las Américas, algo así era. Las peruanas. No a las peruanas. Los Ángeles. No sé si han escuchado, es una universidad que hay en Chimbote, Los Ángeles. Y había facultad de obstetricia. Y también ahí las obstetrices, en su mayoría las que trabajamos en la maternidad, eran docentes. Y tuve la oportunidad de hacer docencia. O sea, ahí nomás terminando. Entonces, imagínate, tenía lo que quería, hacía docencia, estaba en el colegio regional, estaba haciendo muchas cosas, ¿no? Y cuando se me vino, pero yo lo vi como, no, en realidad un obstáculo, no, una decisión que tuve que tomar, ¿no? Dejar todo y venir acá a Lima, sin trabajo y dejando todas las cosas que yo ahí había ya, digamos, obtenido, ¿no? Siendo joven, recién salido de la universidad. Pero bueno, no me arrepiento realmente porque Dios me bendijo como mi hijo. La siguiente pregunta sería, de acuerdo a su experiencia, ¿qué cualidades, habilidades o destrezas en general debe tener un obstetra? Bien, a ver, un obstetra, digamos, ¿qué cualidades es tu pregunta, no? Debería tener un obstetra, me preguntas, ¿no? Como te decía, el personal de salud en realidad la vocación de servicio, ¿no? Dentro de la vocación de servicio es, ahorita, yo veo que las nuevas colegas, las que están saliendo, las muy jovencitas, se están evocando mucho a la parte científica. Está bien, no está mal, al contrario, yo ayudo, yo aplaudo eso, ¿no? Es más, incentivo a eso, pero se están volviendo muy teóricas, o sea, van a un curso a otro, o sea, ya terminaron la profesión, voy a hacer la especialidad, voy a hacer la maestría, voy a hacer la otra especialidad, o sea, quieren seguir estudiando, se llenan de conocimientos, pero se está perdiendo la parte más, la parte esencial de nuestra profesión, ¿no? Que es la empatía que tú tienes que tener con los pacientes, ¿no? Te estás volviendo muy científica, muy tecnológica de repente, ¿no? Porque es así, pues los adelantos y en salud ha habido muchos avances, ¿no? Y la prueba es que cuando yo empecé estaba con la cornetita, ¿no? A escuchar los latidos. Después el estetoscopio hasta ahí, y bueno, y también ya por ahí unos que otros monitores. Ahora todo es monitor, o sea, hasta yo creo que si me ponen un estetoscopio ahorita, a escuchar latidos, no sé, de repente lo haría, ¿no?
pero un fetoscopio no lo sé, o sea, la verdad que no sé porque ya uno pierde esas cualidades, ¿no? Y eso se está perdiendo, ¿no? Yo me doy cuenta en el día a día en mis colegas, ¿no? Que en automático vienen las pacientes y ni las miran a la cara, o sea, simplemente, señora, toma desayuno, por decir así, ¿no? Y échese, así, échese y de frente al tensiómetro, porque tenemos el multiparámetros, ponerle el brazalete, poner las correitas para el monitor y ya no hay ese contacto no hay tanto, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Entonces, lo que debería tener unas de las cualidades de un obstetra, debería tener la parte muy desarrollada, lo que son las habilidades blandas, ¿no? Que es la empatía, el ponerse en el zapato del otro, ¿no? Para entender en qué situaciones viene, porque una paciente viene, de repente es no haber dormido toda la noche y lo que quiere es dormirse en esa hora, tú mientras estás echada o no sé, o de repente no fue, tiene muchos problemas en casa y necesita conversar con alguien, ¿no? Y si tú eres muy cortante en tus preguntas, no le vas a dar la oportunidad a que ella pueda manifestarte lo que ella necesita, ¿no? Básicamente eso, yo considero que la parte científica está muy bien, hay que prepararnos, hay que estar a la vanguardia de los adelantos, pero no perder la esencia, ¿no? No perder en que nosotros tenemos que tener contacto. Sería, ¿qué sintió usted al tener su primer parto? Ah, ya, bueno. La verdad que una emoción única, es algo que no, ya no tengo palabras, ¿no? Como te dije, para mí mi experiencia a los 8 años de ver un parto fue que me marcó realmente, ¿no? No me dio miedo, al contrario, tampoco me asusté ni dije, por ahí sale por la vagina, no sé, a mí lo que me llamó la atención es la alegría del nacimiento, ¿no? La vida, o sea, eso es lo que a mí me marcó, o sea, yo lo relacionaba un nacimiento con la alegría. Entonces, cuando uno lleva obstetricia 1, que no recuerdo en qué ciclo lo lleva, que yo creo que a partir del cuarto, quinto ciclo, por ahí, ¿no? Más o menos. Bueno, tuve la oportunidad de llevarlo en el Hogar de la Madre, acá en Lima, y tuve, pues, obstetricia 1 te enseñan obstetras, ¿no? Obstetricias en esa época, y ellas lo que te hacen es ir, que tú vayas, es la práctica, ¿no? Que tú vayas a sus guardias, ¿no? Y te designan una paciente. Y ahí en el Hogar de la Madre, yo no sé si hasta ahora es así, pero había muchas gestantes y creo que su centro obstétrico, si no me equivoco, habían algo de 12 camas, donde casi todas estaban llenas, creo, ¿no? Íbamos por 4 o 5 amigas, pues, ¿no? Del curso y llegábamos al turno y la encargada, nuestra coordinadora de la práctica, nos designaba, ¿no? Tú la cama 1, tú la cama 2, la cama 3, entonces teníamos que hacer todo el seguimiento, ¿no? Desde que ellas estaban, no solamente llegábamos a atender el parto, sino teníamos que hacer todo su trabajo de parto y si teníamos la suerte, pues, de que se llegaba, no se terminaba la hora y nacía, te daban la oportunidad de atender, ¿no? Y así fue, pues la primera vez me designaron una paciente y era una multípara, me acuerdo, la señora. Y bien, o sea, su trabajo de parto fue rápido, no demoró mucho. La señora, como ya tenía la experiencia en sus bebés anteriores, ya la señora se relajaba. Igual nosotros le ayudábamos también a que respire, que se relaje. Le cogía la mano, o sea, yo hacía el apoyo ahí emocional, porque ahí en ese lugar no está permitido el acompañamiento del familiar, ¿no? No sé si hasta ahora, pero en esa época no. Entonces, nosotros estábamos al costado de ella, cada alumna al costado de ella. Yo me acuerdo que mucho la señora cuando tenía la contracción me cogía la mano duro, respire, relaje, y ella se soltaba y se respiraba, ¿no? Y así todo su trabajo de parto, ¿no? Y ahí con la profesora que tuve de ese curso, ella me dijo, vas a atender el parto, ¿no? En realidad no hice todas las maniobras, pero el hecho de estar ahí con los guantes y ya ahí, ¿no? Con la profesora al costado, fue una emoción irrepetible, ¿no? O sea, que yo me acuerdo que sentí que la cara se me puso, pero así, roja, así como que se me inflamaban los cachetes y me sentía bastante contenta, pues, ¿no? Y obviamente, pues, que después como te digo, con ayuda, porque no hice todas las maniobras, sino ahí con la profesora que me ayudaba todo. Ya, solamente el recibir al bebé, la placenta, la sutura, no, pues, no, eso solamente. Pero para mí fue una emoción, pues, así, hasta ahorita me emociono. El parto yo creo que así como en el primero se le repite cada vez que uno la atiende, porque realmente ayudar a las madres a tener sus bebés es una alegría inmensa, no es un milagro, uno ve el milagro de la vida y pues, ¿no? Es increíble.
ver que alguien que está ahí de repente, unos da 2, 3 pujadas, sale un bebé, ya pues no, no tiene palabras realmente para decir, ¿no? Y yo digo que... ¿Qué mensaje usted nos transmitiría como futuro subcetra? Ya, yo creo que el mensaje le he dado todo el rato. Pero bueno, realmente felicitarla, lo primero, por la decisión, porque yo creo que el hecho de que uno decida esta profesión es porque Dios les ha visto que ustedes de repente tienen algo más, ¿no? Porque, como les digo, no todos tenemos la vocación del servicio. Nuestra profesión es servicio, ¿no? Lo que les recomiendo a ustedes es que sigan adelante en los estudios. No es difícil, pues sí es igual a cuando yo estudiaba, yo creo que no es difícil. A la mitad de la carrera ya van a empezar ustedes a ir a hospitales y poder ver la parte práctica, y es lo más bonito, porque ya van a tener contacto con los pacientes y van a poder experimentar realmente lo bonito que es trabajar y ayudar a alguien, porque es ayudar a las personas. Ya cuando ya terminen ¿no? la profesión, traten de siempre superarse, ¿no? Ahorita hay tantas cosas en que hay que especializarse en algo, ¿no? Seguir en eso, especializándose, pero nunca pierdan la esencia, ¿no? De que nosotros estamos en nuestra profesión, es para ayudar a las gestantes, ¿no? Y ayudarlas a que ese momento que no es una enfermedad, porque el embarazo no es una enfermedad, y eso es lo que les digo a las gestantes, ustedes no están enfermas, están pasando por un momento especial, que luego de esto la tristeza, la angustia se va a convertir en alegría. Entonces, hay que ayudarlas, ¿no? En todo eso, ¿no? Y ustedes siempre estén atentas a las necesidades de la paciente, siempre, siempre. No pierdan la humildad, no pierdan el deseo de superación, el deseo del servicio, y estén donde las personas lo necesitan, ¿no? Donde las necesitan las personas, ustedes tienen que estar, ¿no? Nuestra profesión no es limitada, al contrario, yo veo que nuestra profesión es muy amplia, en todo sentido, ¿no? No queremos de repente hacer cosas que no es nuestra competencia, no somos médicos, nos han preparado para algo, o sea, limitarnos a lo que nos han preparado, pero facilitar las cosas al resto, ¿no? Hacer que siempre haya buenas relaciones con todo el personal de salud, eso es una de las recomendaciones, porque lamentablemente ahora yo veo que a veces nuestra profesión está siendo muy atacada, o por la parte de los ginecólogos o por parte de enfermería, ¿no? Y a veces no hay un buen clima, ¿no? Pero si nosotros contribuimos a que eso sea peor, esa aspereza, no vamos a trabajar bien, al contrario, seamos las personas que tengamos puentes, ¿no? De repente de diálogo, para que en el trabajo haya buen clima y se pueda trabajar pensando en los pacientes, ¿no? Eso es una de las recomendaciones, ¿no? Eso es la recomendación, ¿no? Y animarlos a que sigan adelante, que los años se pasan rapidito y yo ya desde acá los voy a ver en un tiempito de repente, ya como tetas. Muchas gracias, No, muchas gracias por su tiempo también, por darnos un tiempo, ¿no? Para esa entrevista. Muchas gracias.